En este segundo tema vamos a introducir o profundizar un poco en los distintos tipos de estudios científicos que podemos encontrarnos y los distintos niveles de evidencia que tienen cada uno de estos tipos de estudios científicos, ¿vale? Quizá este tema es un poco más teórico, un poco más denso, por así decirlo, pero ¿por qué es importante conocer estos tipos de estudios científicos, conocer sus características principales, aunque sean conceptos básicos? Pues recordemos que en el tema anterior vimos que la práctica basada en la evidencia, digamos que se apoya en cuatro conceptos, que son como las cuatro patas de una mesa, que son muy importantes los cuatro, ¿vale? Y una de estas patas de la mesa es precisamente esta evidencia externa, ¿vale? Esta investigación clínicamente relevante, especialmente la investigación clínica que se centra en el paciente, digamos que es una parte básica de esta práctica basada en la evidencia, ¿vale? Y es por esto que es necesario conocer, al menos como digo, de forma básica, conocer los conceptos básicos de estos tipos de estudios científicos, ¿vale? Recordemos que un estudio clínico o la investigación clínica es una investigación que es rigurosa, que es estructurada y que se basa en la biología, en la salud o la enfermedad humana y que está realizada por personas, por profesionales que tienen como objetivo contribuir al logro de conocimientos que sean generalizables. ¿Vale? Es decir, que yo con mi investigación llegue a conclusiones que tú puedas llegar a aplicar en tu entorno. ¿Vale? Es muy importante determinar o tener claro qué cosa o qué concepto o qué dinámica o qué intervención o lo que sea, qué es lo que queremos estudiar y según qué es lo que queramos estudiar, determinar de forma concreta cómo lo vamos a estudiar, de qué forma, siguiendo qué método, ¿vale? Vamos a ver una clasificación que si consultáis otra bibliografía puede que encontréis clasificaciones que puedan ser distintas, que puedan ser que tengan pequeñas variaciones. Nosotros vamos a ver esta, pero simplemente por tener como un mapa mental, ¿no?, de los distintos tipos de estudios y dónde se clasifica cada uno de ellos. Digamos que hemos intentado simplificarlo al máximo, ¿vale? Si tuviésemos que hacer una primera clasificación de los tipos de estudios clínicos o estudios de investigación en salud, pues tendríamos una primera división que serían, en primer lugar, los estudios de tipo cuantitativo o que siguen una metodología de tipo cuantitativa o los estudios que siguen una metodología cualitativa, ¿vale? No porque uno esté primero y otro esté segundo es que uno sea más importante y otro sea menos importante, ni mucho menos, ¿vale? En primer lugar, la metodología cuantitativa son aquellos estudios en los que se busca medir el fenómeno que se está estudiando, ¿vale? Normalmente en estos estudios suelen emplearse números, gráficas, medias, desviaciones estándar, medianas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y por lo general, el objetivo que se está buscando es establecer hechos que sean generalizables sobre un tema, como hemos dicho, ¿vale? Por el contrario, la metodología cualitativa lo que busca es comprender este fenómeno que se está estudiando, ¿vale? Digamos que en la investigación cualitativa se suele expresar los resultados con palabras, no tanto con números, no tanto con gráficas, ¿vale? Y lo que se busca es, digamos, entender o analizar o reflexionar sobre conceptos, pensamientos, experiencias o dinámicas sociales, ¿vale? Lo que buscamos es comprender por qué se produce lo que se está produciendo, ¿vale? Dentro de esta metodología cuantitativa podríamos encontrar, por un lado, los estudios descriptivos y por otro lado, los estudios analíticos, ¿vale? Aquí los nombres yo considero que están muy bien puestos porque expresan muy bien a lo que se refiere, ¿vale? Los estudios descriptivos lo que buscan es describir lo que se está produciendo. Digamos que el investigador no está controlando las variables, no está haciendo nada, sino que simplemente está cogiendo como una cámara fotográfica, por eso hemos puesto ese icono ahí, y siempre solamente está haciendo una descripción de lo que ve. Pues yo hago una fotografía y analizo lo que veo, simplemente. Por el contrario, en los estudios analíticos, el investigador analiza ese suceso, ese proceso, lo que esté pasando, lo que esté estudiando, y el investigador observa esas variables y establece relaciones, analiza por cómo se relacionan unas variables con las otras. No solo está describiendo, sino que también está estableciendo estas relaciones, ¿vale?
Dentro de estos estudios descriptivos tendríamos los estudios poblacionales, pues que analizan a un conjunto de individuos, y los estudios que tienen al propio individuo de forma única como unidad de estudio, ¿vale? Dentro de los estudios poblacionales estarían los estudios correlacionales o ecológicos, y dentro de los estudios que tienen al individuo como unidad de estudio estarían los estudios transversales o las series de casos, ¿vale? Y nos vamos a los analíticos, que dentro de los analíticos estarían los estudios observacionales y los estudios experimentales. Dentro de los estudios observacionales, el investigador no tiene control sobre las variables, es decir, el investigador no hace nada en concreto, sino que únicamente observa lo que tiene delante y analiza estableciendo relaciones entre estas distintas variables. Y por el contrario, en los estudios experimentales, es el investigador el que introduce una de las variables que se está estudiando en el estudio, ¿vale? Ahora vamos a explicar con un poco más de detalle. Dentro de los estudios observacionales tendríamos los estudios de casos controles o de casos control y los estudios de cohortes, y dentro de los experimentales tendríamos principalmente los ensayos clínicos aleatorios o aleatorizados, ¿vale? Y nos vamos al inicio de nuevo a la metodología cualitativa, que recordemos que esa metodología cualitativa es aquella que pretende comprender esos fenómenos que se estudian. Y dentro de esto pues tendríamos distintas metodologías cualitativas, en las cuales estarían la etnografía, la fenomenología, la teoría fundamentada, la etnometodología, etcétera, etcétera. Y digamos que en estos tipos de estudios las técnicas de recogida de datos que se utilizan pues suelen ser la entrevista semiestructurada, los grupos focales, aquellas metodologías o aquellas técnicas de recogida de datos que son bastante distintas a las que se utilizan en los métodos cuantitativos, ¿vale? En los estudios cuantitativos, por así decirlo. Ok, pues esto sería como ese mapa mental al que yo me refería, como el mapa que vamos a tener de referencia, ¿vale? Que es como un súper resumen básico de los distintos tipos de estudios con los que podemos encontrar, ¿ok? Perfecto, pues teniendo en mente esta clasificación, vamos a profundizar un poco sobre cada uno de estos tipos de estudios, conociendo pues estos detalles más básicos de cada uno de ellos, ¿vale? Digamos que mientras que definamos cada uno de estos estudios, tengamos en mente ese esquema básico que hemos visto anteriormente, ¿vale? Dentro de estos estudios descriptivos que hemos visto en la primera clasificación, pues estos estudios correlacionales y ecológicos, recordemos esa cámara fotográfica, ¿vale? Aquí el investigador solo está describiendo lo que ve, lo que tiene a su alcance, hace una fotografía y describe lo que está viendo, ¿vale? Pues los estudios correlacionales, que serían estos estudios que estudian a un grupo de individuos, no a un individuo único, perdón, pues en estos estudios correlacionales o ecológicos, pues se describen una enfermedad en relación con un factor de interés, por ejemplo, y como decimos, la unidad de análisis corresponde a poblaciones o comunidades geográficamente bien delimitadas. Pues por ejemplo, yo quiero ver dentro de mi zona básica de salud en la que trabajo, cuáles son las características de mis pacientes diabéticos adolescentes. Pues ver qué media de edad tienen, qué hábitos de vida saludable tienen, qué tipo de actividades de ocio llevan a cabo, cómo es su alimentación. Pues estudio a esta población con este problema de salud, por ejemplo, en concreto, ¿vale? El segundo tipo de estudios serían los estudios transversales, en los que se dan información sobre las características y la frecuencia de un suceso en un momento determinado, ¿vale? Y en este tipo de estudios no existe ningún tipo de seguimiento temporal. Pues por ejemplo, yo como matrona de atención primaria, voy a hacer una descripción del número de casos de mastitis puerperales que se dan en el periodo de un mes de tiempo en mi centro de trabajo. Pues sería un estudio transversal, ¿vale? Y en tercer lugar tendríamos la serie de casos o los casos clínicos, que son aquellos estudios en los que ya se está estudiando a un individuo único o a un grupo de individuos muy pequeños, en lo que se describe la experiencia de este individuo, que tienen características similares, y normalmente este tipo de estudios se utilizan para estudiar eventos poco frecuentes o eventos que son clínicamente muy relevantes. Pues por ejemplo se me ocurre un paciente con una herida crónica compleja en la cual hemos seguido un tipo de terapia que podríamos considerar novedosa y hemos conseguido un resultado que nosotros consideramos que es bastante relevante. Pues
sería coherente, digamos, compartirlo a través de un caso clínico, por ejemplo. ¿Vale? Como veis, en todos estos estudios, el investigador no hace nada dentro del estudio, sino que únicamente describe lo que está viendo. ¿Vale? Dentro de la otra clasificación que hemos visto a continuación, el siguiente tipo de estudio que vamos a ver son los de casos control. Casos control o casos controles, ¿vale? Podréis verlo de forma indistinta en la bibliografía, ¿vale? En estos tipos de estudios, para que nos hagamos una idea en nuestra mente, digamos que vamos a determinar dos grupos de pacientes distintos. Un grupo de pacientes van a ser pacientes que tienen un problema de salud o una enfermedad determinada, y otro grupo será los controles, ¿vale? Que son los pacientes que están sanos o que no tienen este problema de salud, ¿vale? Con estos dos grupos establecidos de pacientes con características distintas en este sentido, nos vamos a ir hacia el pasado y vamos a identificar dentro de cada grupo qué pacientes estuvieron expuestos a un factor de riesgo y qué pacientes no estuvieron expuestos a ese factor de riesgo. Por ejemplo, imaginémonos, tenemos un grupo de pacientes que tienen cáncer de pulmón y otro grupo, que sería el grupo control, que son pacientes que no tienen cáncer de pulmón, ¿vale? Una vez están establecidos estos grupos, nos vamos al pasado, pues por ejemplo revisamos las historias clínicas o preguntamos directamente al paciente sobre 10 años atrás, por ejemplo, y vamos a ver dentro de los pacientes enfermos qué pacientes fumaban tabaco y qué pacientes no fumaban tabaco. Y dentro del grupo de control, del grupo de pacientes sanos, vamos a ver qué paciente sano fumaba tabaco y qué paciente sano no fumaba tabaco, ¿vale? Y toda esta información la vamos a analizar. Digamos que con esto lo que queremos identificar es la relación de esta exposición al factor de riesgo con esa enfermedad que estamos estudiando, ¿vale? La principal desventaja de este tipo de estudio es que, pues si nos estamos yendo al pasado, estamos preguntándole al paciente qué es lo que hacía hace 10 años o qué es lo que hacía hace 20 años o qué registró un profesional sanitario en la historia clínica hace 15 años, pues aquí podemos caer en el sesgo de memoria que se conoce, que es que esa información que la estamos buscando hace años o hace un tiempo, pues puede que no sea lo más correcta o lo más adecuada posible, ¿vale? Pues este sería básicamente el concepto de los estudios de casos controles, ¿vale? Otro tipo de estudio que puede parecer similar o que puede confundirse a veces o que puede ser difícil diferenciar sería el estudio de cohortes, ¿vale? Para acordarnos o para identificarlos bien, cuando leamos estudio de cohortes, cuando leamos la palabra cohorte, vamos en nuestra mente automatizar cohortes de personas expuestas y cohortes de personas no expuestas. Y con eso más o menos vamos a organizar en nuestra cabeza qué significa este concepto, ¿vale? Digamos que en este grupo, en este tipo de estudios, lo que vamos a hacer es establecer también dos grupos distintos. El primero sería un grupo de pacientes que estén expuestos a un factor de riesgo y otro grupo de pacientes que no estén expuestos a este factor de riesgo, ¿vale? Utilizando el mismo ejemplo anterior, pero en este tipo de metodología, pues digamos que vamos a tener un grupo de pacientes que fuman tabaco, que son fumadores, y otro grupo de pacientes que no son fumadores, que no fuman tabaco. A estos dos grupos de pacientes los vamos a seguir en el tiempo, vamos a hacer un seguimiento de 5 años, 8 años, 10 años, y dentro de 10 años vamos a analizar dentro de cada grupo cuántos pacientes han sido diagnosticados, por ejemplo, de cáncer de pulmón, dentro de los fumadores, y cuántos pacientes no son diagnosticados de cáncer de pulmón dentro de los fumadores. Y con el grupo de no fumadores, exactamente lo mismo. Vamos a ver qué número de pacientes tienen cáncer de pulmón y qué número de pacientes no tienen cáncer de pulmón, ¿vale? Digamos que con este tipo de estudios, con este seguimiento en el tiempo, lo que buscamos es lo mismo, la relación con el factor de riesgo para desarrollar, por ejemplo, este tipo de problemas de salud. ¿Qué principal desventaja tiene este tipo de estudio? Pues que ese seguimiento en el tiempo conlleva mayor coste económico, mayor esfuerzo y que podemos perder pacientes en el camino, pues pacientes que se salgan del estudio, pacientes que perdamos porque, yo que sé, cambien de domicilio, por ejemplo,
pacientes que fallezcan en el transcurso del tiempo, pues esas pérdidas también van a influir en los resultados, ¿vale? Pero esta sería la principal diferencia entre los estudios de cohortes, recordemos, cohortes expuestos y no expuestos, hacemos seguimiento, con los de casos controles. Casos controles ya tenemos pacientes sanos y pacientes enfermos y miramos hacia el pasado, ¿vale? Y por último tendríamos los ensayos clínicos o los ensayos clínicos aleatorizados, ¿vale? Que dentro de todos los estudios pues son los que podríamos decir que aportan mayor evidencia, ¿vale? Entre la causa, es decir, la causalidad de una exposición a un factor de riesgo y un efecto, por ejemplo, un factor de riesgo, una intervención o X cosa, lo que sea, ¿vale? En este tipo de estudios, digamos que tenemos una muestra de individuos, un grupo de individuos, y ese grupo genérico de personas, de forma aleatoria, mediante técnicas de asignación aleatoria, vamos a dividirlo en dos grupos, un grupo experimental y un grupo de control, ¿vale? En el grupo experimental va a ser en el que vamos a llevar a cabo esa intervención que es la que queremos estudiar, ¿vale? Un ejemplo clásico de este tipo de estudios son los estudios de desarrollo de una vacuna, por ejemplo, ¿vale? Cuando se está desarrollando un fármaco, se está desarrollando una vacuna para analizar, por un lado, la eficacia, para ver que ese fármaco o esa vacuna sea segura, lleve a cabo su función, y para determinar que sea segura, que no tenga efectos adversos graves, pues normalmente se llevan a cabo este tipo de estudios, ¿vale? Pues digamos que tenemos una población de X personas, adultas, y de forma aleatoria designamos el grupo experimental, a los cuales le vamos a poner la vacuna, y un grupo control a los que o no le vamos a poner la vacuna o le vamos a poner una inyección de suero fisiológico, como placebo, por ejemplo. Y dentro de cada grupo vamos a analizar el efecto que estamos buscando. Y una vez que tenemos esos efectos, pues comparamos entre ambos grupos, ¿vale? Esta sería básicamente la metodología de los ensayos clínicos aleatorios, ¿vale? Una cosa muy importante, básica de este tipo de estudios es precisamente esa aleatorización, ¿vale? Porque la aleatoriedad, la randomización que también se llama, es lo que nos asegura que, o lo que nos ayuda a determinar que los grupos se han creado de forma lo más... pues que el investigador no ha tenido nada que ver, porque yo puedo manipular estos grupos y hacerlo de la forma que más me interese a mí, ¿no? Y también en estos tipos de estudios pueden existir técnicas de enmascaramiento, que se llama. Enmascaramiento es cuando, o cegamiento también podéis leerlo, pues es cuando a los participantes del estudio o a las personas que llevan a cabo el estudio desconocen a qué tipo de grupo, si al grupo experimental o al grupo control, pertenece cada persona. Pues por ejemplo, yo soy una participante de este estudio, a mí me ponen una vacuna, pero yo no sé si esa vacuna que me han puesto es la vacuna real o es la vacuna de suero fisiológico. Eso es un cegamiento, para que yo, digamos que vaya a ciega en el sentido de no interprete. Pues si me han puesto la vacuna real, si yo sé que me la han puesto, pues puedo sentirme peor, ¿no? Puedo tener esa sensación subjetiva de que me duele más el brazo, por ejemplo, ¿no? O que he tenido una reacción más fuerte. Pues si desconozco qué tipo de vacuna me han puesto, pues esas sensaciones serán un poco más objetivas, por así decirlo, ¿no? Pues esto sería básicamente esa clasificación o ese resumen de la metodología de los estudios de los ensayos clínicos aleatorizados, ¿vale? Y por último tenemos la clasificación de los niveles de evidencia, porque no todos estos estudios que hemos visto hasta ahora tienen, digamos, el mismo peso en cuanto a la evidencia científica, ¿vale? Pues aquí tendríamos esta clasificación en forma de pirámide. Los estudios que están en la base son los que teóricamente tienen menor nivel de evidencia y conforme vamos ascendiendo, vamos subiendo, pues la evidencia podríamos considerar que es más sólida, ¿vale? En la base tenemos los estudios de casos, las series de casos, pues si estamos analizando un individuo en concreto, pues la solidez de esa evidencia pues va a ser menor seguramente. Después tendríamos los estudios ecológicos, estudios transversales, estudios de cohortes y casos controles. Los ensayos clínicos aleatorizados estarían casi en la cúspide y en la parte más alta estarían las revisiones sistemáticas o los metaanálisis, que son aquellos tipos de estudios en los que se analizan toda la evidencia disponible en base a un tema en concreto, pues todos los ensayos clínicos que existan, todos los estudios analíticos que existan, etcétera, etcétera, y hacen un resumen de esa evidencia, ¿vale? Pues esos serían los que teóricamente tendrían un nivel de evidencia mayor en comparación con el resto de estudios.